¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Informe Diario. Mi nombre es Carla Chocano. Vamos a continuación con nuestros titulares. El gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, dirigidas a combatir la migración irregular del país centroamericano. El ex embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, remarcó que el presidente izquierdista Gustavo Petro amenaza con dinamitar las bases de la democracia y la separación de poderes en Colombia. En Argentina, el jefe de gabinete de gobierno, Nicolás Pouce, declaró que el Ejecutivo logró evitar lo que podría haber sido la peor crisis en la historia del país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, se reunió con el mandatario chino Xi Jinping en Beijing. Estamos entonces con el desarrollo de la información, contándoles que el gobierno de Estados Unidos anunció una serie de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, dirigidas a combatir la migración irregular desde el país centroamericano. El Departamento de Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional emitieron una alerta de política para informar a la industria de la aviación sobre las formas en que los contrabandistas están facilitando la migración irregular. El gobierno de Estados Unidos anunció el miércoles una serie de sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, dirigidas a combatir la represión y la migración irregular desde el país centroamericano. El Departamento de Tesoro y el Departamento de Seguridad Nacional emitió una alerta de política para informar a la industria de la aviación sobre las formas en que los contrabandistas están facilitando la migración irregular. Esta acción es una notificación enviada a las aerolíneas con 5 puntos en los que éstas pueden colaborar para reducir el tránsito irregular. Entre ellas, identificar segmentos de vuelos que son conocidos por ser rutas de migrantes irregulares, prever información de los pasajeros y revisar los documentos provistos por los mismos. Por otro lado, se han impuesto restricciones de visa a 250 personas asociadas al gobierno nicaragüense y actores no gubernamentales que respaldan las acciones represivas de Ortega y Murillo contra los derechos humanos. Esta lista incluye a miembros de la policía, personal paramilitar, oficiales penitenciarios, jueces y funcionarios públicos de educación. Además, el Departamento del Tesoro ha sancionado a 3 entidades con sede en Nicaragua. Entre ellas se encuentra un centro de entrenamiento militar ruso que también funciona como academia policial, aprobado en 2018 y que ha sido acusado de respaldar actividades antidemocráticas del gobierno de Ortega. También han sido sancionadas la Compañía Minera Internacional y Capital Moving Invest Nicaragua, prohibiendo a las empresas estadounidenses realizar transacciones con estas entidades. Estas acciones se enmarcan en una respuesta a la continua represión de la dictadura nicaragüense hacia la sociedad civil y a las detenciones injustas de personas que ejercen su libertad. Y por su parte, el expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, denunció las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua. Además, el exmandatario señaló que Costa Rica ha sido refugio para perseguidos políticos nicaragüenses, por lo que instó a las autoridades costarricenses a ser más selectivos y cuidadosos al tratar con solicitudes de extradición de regímenes autocráticos como el de Daniel Ortega. El expresidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, ha denunciado públicamente las violaciones sistemáticas a los derechos humanos y las leyes en Nicaragua, en un artículo de opinión titulado "No es igual bueno que malo, ni democracia y autocracia". En su artículo, Rodríguez resaltó la importancia de distinguir entre el tratamiento de asilados políticos y refugiados provenientes de democracias y de autocracias. Explicó que las normas que regulan el asilo político y la extradición no deben aplicarse de la misma forma cuando se trata de ciudadanos perseguidos por dictaduras como la de Daniel Ortega en Nicaragua. Costa Rica, históricamente un refugio para perseguidos políticos nicaragüenses, recibió decenas de miles de refugiados desde que la dictadura de Ortega y su cómplice Rosario Murillo intensificaron su represión en abril del 2018. Rodríguez destacó que muchos nicaragüenses llegan buscando protección debido al desprecio del régimen por la vida, la dignidad y la libertad de sus compatriotas.
El exmandatario mencionó casos específicos, como el de los líderes campesinos opositores Douglas Gamaliel Álvarez Morales y Reinaldo Picado Miranda, quienes enfrentan solicitudes de extradición a Nicaragua. Rodríguez enfatizó la importancia de considerar las condiciones políticas en Nicaragua al evaluar estas solicitudes, instando a Interpol a ser más selectivo al incluir a solicitados por regímenes autocráticos en su lista roja de perseguidos internacionales. Además, Rodríguez criticó la colaboración internacional con las autoridades policiales nicaragüenses y afirmó que las autoridades costarricenses no deben detener a individuos basándose únicamente en solicitudes provenientes de una dictadura. Finalmente, instó al gobierno de Costa Rica y a los tribunales a evaluar con mayor atención las condiciones de persecución que enfrentan los refugiados nicaragüenses. Por otro lado, el periodista y diplomático Arturo McFields advirtió sobre la posibilidad de que el presidente colombiano Gustavo Petro rompa con la democracia, tras amenazar con convocar una asamblea constituyente y movilizar a la gente en su defensa. Estas amenazas surgieron después de que el Consejo Nacional Electoral iniciara una investigación por el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial en el 2022. El periodista y diplomático Arturo McFields Yescas ha advertido sobre la posibilidad de que Gustavo Petro rompa con la democracia en Colombia. Esto luego de que el mandatario izquierdista amenazara con una asamblea constituyente y con pedir a la gente que salga a las calles en su defensa. Petro intenta defenderse luego de que el Consejo Nacional Electoral de Colombia iniciara una investigación en su contra por el presunto financiamiento ilegal de su campaña presidencial del 2022. La ponencia presentada al CNE sugiere que Petro habría excedido los límites de campaña por más de 5.300 millones de pesos, más de $1 millón, una cifra sin precedentes que pone en duda la transparencia y honestidad de la Colombia humana que promueve el exguerrillero izquierdista. Después de que el CNE anunciara la investigación, Petro advirtió con instaurar un poder constituyente mediante la movilización del pueblo colombiano, lo que ha sido interpretado como una incitación a la violencia. En este contexto, McFields Yescas afirmó que el presidente busca perpetuarse en el poder a través de las amenazas e intimidaciones. Además, recordó que si se demuestra que violó los límites de financiación de campañas, Petro podría ser destituido del cargo, tal como lo establece el artículo 109 de la Constitución. Asimismo, el periodista y diplomático nicaragüense lamentó que Petro, sin presentar pruebas, calificara a los magistrados del CNE como vagabundos de la politiquería, enfatizando que la investigación al mandatario es constitucional y legítima. Desde que asumió la presidencia en agosto del 2022, Gustavo Petro ha enfrentado múltiples cuestionamientos, especialmente por el presunto financiamiento ilícito de su campaña presidencial, en el que también estaría involucrado su hijo Nicolás Petro Burgos. Petro enfrenta numerosas denuncias de corrupción y, en lugar de responder con pruebas, recurre a la violencia y el caos. Momento de separarnos por unos instantes, volvemos con más enseguida en Informe Diario. Café Sombra de Pino, un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino, un café premium al alcance de todos. Y esta vez nos vamos a España, donde el portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, exigió al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, clarificar antes de las elecciones europeas si permitirá la investidura de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña. Además, destacó que cada vez que el independentismo exige, Sánchez cede y claudica, insinuando que el gobierno podría estar inclinándose ante las demandas separatistas. Hemos escuchado al señor Puigdemont dirigirse directamente al Partido Socialista, al PSC y especialmente a Pedro Sánchez, recordándole que por qué Junts no puede gobernar Cataluña siendo la segunda fuerza si Sánchez gobierna España siendo la segunda fuerza. ¿Por qué Junts no puede
gobernar Cataluña después de perder las elecciones, si Sánchez gobierna España precisamente después de perder las elecciones. Hoy el señor Puigdemont ha sido tremendamente claro y ha lanzado un órdago al Partido Socialista, exigiéndole que deje caer a Illa y que le entregue el gobierno a Puigdemont y a Junts per Catalunya. Y nosotros le pedimos a Sánchez que no evite la pregunta y que la conteste. Que no espere a contestar la pregunta después de las elecciones europeas, que lo haga hoy y ahora, porque los españoles tienen derecho a saber si una vez más Sánchez va a ceder frente al independentismo. Si algo hemos aprendido a lo largo de los últimos meses es que la realidad es que cada vez que el independentismo exige, Sánchez cede y claudica. Y por lo tanto, mucho nos podemos temer que el señor Puigdemont pueda ser, más pronto que tarde, el presidente de la Generalitat, que puede volver a España en el Falcon de Sánchez, con una alfombra roja, pese a pesar sobre él una orden de búsqueda y captura. Hoy el señor Puigdemont ha sido tremendamente claro y le exigimos al presidente del gobierno la misma claridad. Y en otras noticias, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump acordaron celebrar 2 debates de campaña en junio y septiembre. Estos debates se realizarán en medio de las constantes críticas a Biden por el mal manejo de su gobierno en el control de la migración y en la economía y por su resquebrajada salud mental. Por su parte, Trump goza de una amplia popularidad, convirtiéndose en el gran favorito para las elecciones de noviembre. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el exmandatario Donald Trump han acordado celebrar 2 debates de campaña en junio y septiembre, sin garantías definitivas sobre su realización. La primera confrontación está programada para el 27 de junio en Atlanta, según informó CNN, con una condición inusual. No habrá público presente en el estudio para que los candidatos aprovechen el tiempo de la mejor forma. Sin embargo, esta estrategia responde a la posibilidad de que el equipo de Biden esté intentando que las reacciones del público puedan favorecer a su oponente. Trump es conocido por su humor y por lanzar preguntas incómodas, por lo que las restricciones podrían impedir su desenvolvimiento y las risas del público. Esta decisión ha generado un debate sobre el enfoque y las restricciones propuestas por Biden. Su campaña propone también una agenda que excluya candidatos de terceros partidos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la equidad y representación en el proceso. De hecho, las encuestas ponen a Biden en un peor lugar cuando se considera la participación de más candidatos en las elecciones. Trump, por su parte, se ha mostrado abierto y disponible para debatir en las fechas propuestas. Las discrepancias también abarcan detalles clave como el escenario y las reglas básicas. El equipo de campaña de Biden ha objetado las fechas de otoño seleccionadas por la Comisión de Debates Presidenciales, argumentando que algunos estadounidenses comienzan a votar en esa época, lo que podría influir en la dinámica del proceso electoral. No obstante, tener el debate lo antes posible podría permitir que si Biden tiene una mala participación, haya tiempo para recuperarse. Esto considerando un contexto en el que el presidente ha tenido evidentes problemas al hablar en público, mostrando problemas severos de memoria, además de dar respuestas controversiales. Y el líder autócrata ruso Vladimir Putin se reunió con el presidente chino Xi Jinping, estrechando aún más la relación entre Rusia y China en medio de la agresión rusa en Ucrania. Esta cooperación tiene implicaciones geopolíticas significativas, teniendo en cuenta que Beijing apoya la narrativa rusa de que Occidente provocó la guerra en Ucrania, desafiando la paz global. Vladimir Putin, líder de Rusia, se reunió con el líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, en un peligroso acercamiento, especialmente en el contexto de la agresión rusa en Ucrania y tensiones internacionales. Este vínculo, más estrecho que nunca, no solo desafía las sanciones occidentales, sino que también representa un apoyo tácito a las acciones beligerantes del Kremlin.
Durante la cumbre, Putin destacó que el comercio entre ambas naciones alcanzó un récord de 240.000 millones de dólares, un incremento significativo impulsado principalmente por el sector energético. Las exportaciones rusas de alimentos y productos agrícolas hacia China también han visto un aumento notable, consolidando a China como el principal socio comercial de Rusia. Este fortalecimiento de la cooperación, sin embargo, tiene profundas implicaciones geopolíticas. La dependencia de Rusia del apoyo chino para mantener su economía y continuar su esfuerzo bélico en Ucrania subraya una alianza que desafía los principios de soberanía y paz internacional. Xi Jinping, por su parte, ha elogiado la relación como un ejemplo de buenos vecinos y socios estratégicos, ignorando la flagrante violación del derecho internacional que representa la invasión rusa. La colaboración en el ámbito energético y nuclear entre ambos países es otro aspecto alarmante. Proyectos conjuntos como la construcción de unidades nucleares en China y el desarrollo de tecnologías militares avanzadas refuerzan la capacidad militar rusa, potencialmente prolongando el conflicto en Ucrania y desestabilizando aún más la región. El respaldo chino no solo se limita al ámbito económico y energético. Beijing ha apoyado la narrativa rusa de que Occidente provocó la guerra en Ucrania, una afirmación que distorsiona la realidad de una agresión injustificada por parte de Moscú. Esta alianza no solo socava los esfuerzos internacionales por aislar a Rusia, sino que también plantea un desafío directo a la paz y la seguridad del mundo. Por otro lado, el ejército israelí llevó a cabo ataques aéreos contra aproximadamente 80 objetivos en toda la franja de Gaza, mientras unidades terrestres combatían en el lado este de Rafah, una ciudad sureña que ha sido un foco en el conflicto con el grupo terrorista Hamas. Las fuerzas israelíes también enfrentaron a Hamas en áreas del norte de Gaza, 4 meses después de haber desmantelado la infraestructura del grupo en esta región. Israel acusa a Hamas de disparar cohetes indiscriminadamente y usar a civiles palestinos como escudos humanos. Durante la última semana, los bombardeos y operaciones en Rafah se han intensificado con órdenes de evacuación para partes de la ciudad. Israel afirma realizar una operación limitada para desmantelar la infraestructura militar en la frontera con Egipto. Es importante recordar que el conflicto se desató tras el ataque terrorista de Hamas el 7 de octubre, que según funcionarios israelíes causó la muerte de 1.200 personas y el secuestro de unos 250 rehenes. De esta manera nos vamos a una breve pausa comercial. Volvemos con lo último. No se mueva. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Es momento del bloque deportivo con Stephanie Álvarez. Muchas gracias, Carla. Nosotros comenzamos nuestro bloque deportivo contándoles que una orden judicial del Tribunal de Río de Janeiro, emitida este miércoles, suspendió los efectos de los contratos con 777 Partners y devolvió el control del Club Vasco da Gama a la asociación. Esta medida sigue generando más incertidumbre y repercusión en el mundo del fútbol. La suspensión de los contratos con 777 Partners y la devolución del control del Club Vasco da Gama al club asociativo, ordenada por la justicia brasileña, ha generado una serie de interrogantes sobre el futuro inmediato del equipo. La decisión firmada por el juez Paulo Asset suspende 2 de los contratos firmados por los socios de SAF y quita los derechos corporativos de la empresa 777 Partners. La empresa que prometió la salvación mediante un gran aporte de capital y la recuperación de la sede del Vasco da Gama presenta hoy una situación financiera deficiente e incapaz de cumplir con este anuncio, poniendo en riesgo la viabilidad de SAF, dice un extracto.
La situación legal de 777 Partners se complica aún más con la reciente orden de embargo de sus activos en Bélgica, emitida por un tribunal del país europeo. La empresa, propietaria del Standard Lieja, enfrenta esta medida después de no haber pagado las cuotas vencidas en abril, valoradas en 3.5 millones de euros cada una, según informes de la prensa belga. El embargo cautelar de los activos de 777 Partners en Bélgica surge como resultado de una denuncia presentada por Bruno Venanzi, antiguo propietario del Standard Lieja. El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez continúa en una destacada segunda posición en la clasificación general del Giro de Italia. Esto tras la 11ª etapa de la competición. Daniel Felipe Martínez se mantiene en segundo lugar en el Giro de Italia a solo 2 minutos y 40 segundos del líder esloveno Tadej Pogačar, consolidando la posición como uno de los principales contendientes en esta prestigiosa carrera. La pasada jornada comprendió un recorrido de 207 kilómetros entre Fiono di Valfortore y Francavilla al Mare, que fue ganada por el italiano Jonathan Milan. Milan se impuso en un sprint final marcando un tiempo de 4 horas, 23 minutos y 18 segundos. Para Jonathan Milan, este triunfo representa su segunda victoria en la presente edición del Giro de Italia, habiendo ganado previamente la tercera etapa el pasado 7 de mayo. El avance constante de Daniel Felipe Martínez en la clasificación general subraya la consistencia y fortaleza en esta exigente carrera. Con varias etapas aún por disputar, el colombiano mantiene vivas las aspiraciones de alcanzar el liderato y lograr un histórico triunfo en el Giro de Italia. Pasamos al fútbol porque Boca Juniors empató 1-1 con Fortaleza en un emocionante partido disputado en la Bombonera, complicando las aspiraciones de clasificarse directamente a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2024. Con este resultado, el equipo argentino se encuentra en el segundo puesto del Grupo D con 8 puntos, mientras que Fortaleza lidera con 10 puntos, a falta de una jornada para el cierre de la fase de grupos. El partido fue intenso desde el inicio, con Boca Juniors presionando a su rival y Fortaleza defendiendo eficazmente. El marcador se abrió en el minuto 54 con un gol del uruguayo Edinson Cavani, quien aprovechó un centro atrás de Lautaro Blanco. Y en el minuto 90 el venezolano Kervin Andrade, que ingresó en el segundo tiempo, igualó el partido tras un rápido contraataque que aprovechó una salida en falso del portero Sergio Romero. Con este resultado, Boca Juniors deberá esperar un milagro en la última jornada para avanzar directamente a los octavos de final. Y Neymar Jr., actual jugador del Al Hilal, está más cerca de regresar a los terrenos de juego tras su grave lesión en la rodilla. Recordemos que Neymar sufrió la lesión justo 2 meses después de su fichaje, lo que truncó la temporada con el Al Hilal, donde solo pudo disputar 5 partidos. Además, esta lesión le impedirá participar en la próxima Copa América con Brasil. Sin embargo, el medio saudí Al Riyadiyah dio a conocer que la recuperación de Neymar está avanzando positivamente. En la actualidad se encuentra en la penúltima etapa de la rehabilitación, supervisada por el preparador físico Ricardo Sosa y el médico del equipo. Neymar regresó a Arabia Saudita después de pasar la mayor parte del tiempo recuperándose en Brasil. Y en esta fase de la recuperación, Neymar se centrará en ejercicios de carrera, velocidad y equilibrio. Se espera que se reincorpore al trabajo en grupo durante la próxima pretemporada del Al Hilal, lo que augura su regreso a la competición para la temporada 2024-2025. Por eso llegamos al final de nuestra información deportiva en Informe Diario. Café Sombra de Pino. Un café diferente que crece a la sombra de pinos en Villarrica. Ya lo saben, Café Sombra de Pino. Un café premium al alcance de todos. Hasta aquí llegamos en esta edición de Informe Diario. Para más novedades, escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com. Síguenos también en Twitch como TVLESP. Escúchanos a través de Spotify como TVL en español y suscríbanse a nuestro canal de YouTube donde podrán encontrarnos como TVL en español. Nos vemos en una próxima edición. Permiso.